Bienvenidos a Campo de Industria. En el programa de hoy vamos a escuchar el testimonio de un productor rafaelino, ganadero, con campos en el norte provincial, donde las precipitaciones y las excesivas lluvias han hecho un desastre hídrico realmente impresionante. Carlos Sender, productor ganadero de raza cárnica y también productor bubalino, tiene campos en el departamento General Obligado, que junto a Vera y 9 de Julio han recibido volúmenes extraordinarios de agua. Han llovido en un mes lo que llueve en un año, y esto, sumado a la falta de obras y al déficit de infraestructura que hay a lo largo de tantas décadas y desidia oficial, han generado postales realmente dramáticas. Muchas pérdidas en cultivos, muchas pérdidas de hacienda y un daño irreversible para muchos establecimientos de esa zona. Con Carlos Sender hablamos de la problemática que está afectando, todavía no de sobremanera a su establecimiento, pero sí en caso de que en este año niño las precipitaciones continúen como todos parece indicar, sin dudas tendrá problemas realmente graves. El testimonio es muy válido para reflejar lo que está ocurriendo en el norte provincial y lo que está acechando a cada productor con un establecimiento rodeado y repleto de agua. Una vez más, la provincia de Santa Fe, una provincia geográficamente de paso, como habitualmente se dice, recibe agua de otras provincias, pero sin dudas, aquí la falta de obras también juega su partido. De todo eso hablamos con Carlos Sender. Y además estuvimos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, porque allí dialogamos con el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, en un lote demostrativo de la experimental para hablar sobre preemergentes en el cultivo de soja de segunda. Las fechas de siembra óptima que aquellos que han sembrado allá por diciembre y también todo el cuidado que tiene que tener este cultivo hasta su cosecha o trilla, de todo eso hablamos con Juan Manuel Pico. Como verán, un programa repleto de información y con testimonios de productores y técnicos realmente importantes. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Dos oportunidades únicas en Longa Automotores. No las dejes pasar. Ford EcoSport 0 kilómetro con bonificación de 150.000 pesos o financiación hasta el 40% a tasa 9,9% en 24 meses y sin gastos de quebranto. Además, entrega inmediata. Longa Automotores, tu concesionario oficial Ford. www.long.com.ar. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Estamos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, una vez más porque se ha llevado a cabo una jornada a campo para técnicos y profesionales a cargo del ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico sobre ensayos de preemergentes para soja de segunda en un lote demostrativo aquí en la Estación Experimental, y ahora mismo vamos a hablar con el profesional acerca de lo que ha presentado y lo que ha mostrado. Bueno, Juan, nuevamente en Campo de Industria, gracias por estos minutos. Contanos un poco de qué se trató esta jornada a campo. Bueno, bienvenido y muchas gracias por visitarnos. Sí, esta jornada, como bien vos dijiste, fue apuntada para técnicos, donde a mediados de diciembre, mejor dicho a principios de diciembre, hicimos pruebas de los productos que se pueden utilizar para preemergentes, bien dicho así, previo a la siembra del cultivo de soja, en fecha de segunda,
para el control de lo que es gramíneas y yuyo colorado, que son, por lo que venimos viendo y nos vienen reportando, las malezas tal vez principales más difíciles que están presentando problemas para su control. ¿Y qué es lo que han visto en el lote respecto a esto que han hecho? Bien, hemos visto productos tal vez de uso más popular, donde mostraron una eficacia tal vez menor a la esperada, y productos relativamente nuevos que se lanzaron a lo mejor el año pasado, cómo se comportaron y demás, y en base a eso generamos el intercambio. Por eso el público destinado eran los técnicos, para justamente evaluarlos y ver cómo se comportaron, considerando exactamente, como era el título, la fecha, es decir, fueron para cultivos de segunda. Esto se simuló como si fuera una aplicación el 11 de diciembre, bien digo, de 2018, y llegar al día de hoy. ¿Cómo llegamos al día de hoy? Con los milímetros acumulados, con las temperaturas, cómo se comportaron, y en base a eso, a todas esas circunstancias, analizar cómo se comportaron los distintos productos. Nosotros teníamos 8 tratamientos entre distintos productos y combinaciones de los mismos, más un tratamiento testigo, así que me parece que fue una linda oportunidad, una linda jornada, sobre todo gracias al apoyo de la agencia Castellano, que es quien tiene el contacto con los técnicos de aquí de la zona, armar una cosa así para justamente que después ellos puedan tener el criterio y el análisis para cuando hacen este análisis, ya ahora pensando en lo que va a ser la cosecha, el cultivo de gruesa del año siguiente, de lo que puede ser 2019-2020. Pero sí, digamos, buscábamos justamente eso, de verlo a campo, cómo se comportaron y con la presión de maleza que había. ¿En qué estadio está la soja de segunda en estos momentos? Y después, hasta su cosecha, hasta su trilla, ¿qué cuidados hay que tener? Bien, la soja de segunda aproximadamente está todavía en periodos vegetativos, hablamos de 3-4 hojas, B3, B4, y sí puede haber una diferencia entre aquellos que sembraron con un espaciamiento a 52, que está todavía por cerrar surco, con aquellos que sí acortaron espaciamiento entre surco, y el cultivo ya presenta una cobertura completa. Eso ya es un punto diferencial, porque la estrategia de la captación de luz que puede hacer la maleza va a ser diferente y el cultivo le va a competir de otra manera. De ahora en más, tal vez lo que hay que intensificar es los monitoreos en este sentido, ver hasta la que no cerró surco, que vaya cerrando surco, y tratar de que el lote, con el criterio técnico, llegue en condición y no tenga problema de malezas. Y sí, intensificar lo que puede ser las observaciones por enfermedades o plagas insectiles. Estos periodos húmedos y estas lluvias que se han dado, ¿obligaron a sembrar fuera de la fecha óptima o muy sobre el cierre de la misma? Porque sabemos también que aquellos que han sembrado de manera óptima después tuvieron que resembrar, producto de los volúmenes caídos. Bueno, esto ya es muy de situación del lote de cada productor, cómo le afectó, cuánto llovió y cómo le afectó lo que llovió. En términos generales, se puede decir que un gran porcentaje pudo sembrar en término, pero algunos tuvieron estos problemas de alguna enfermedad, de algún hongo de suelo o algún problema de planchado y demás, y tuvieron que hacer algún lote puntual de resiembra. En ese sentido, puede que haya situaciones que evidencien distintos estados del cultivo. Para enfermedades, sí hay que tener presente que se dieron las condiciones tanto de lluvia en diciembre como de enero, como para estar atentos. Y yo no soy especialista, Germán Esli, de mi colega acá, él sí lo es, pero sí la recomendación es seguirlo lo más frecuente posible para que no tener un escape de alguna situación puntual que llegamos a tener que después lamentar pérdida de planta.
Vamos a seguir con la gruesa, pero te cambio de cultivo, el maíz, porque recorremos la región, sabemos que también estás siempre a campo monitoreando, y la verdad es que vemos maíces muy buenos de primera, e incluso muchos se animan a decir que son de lo mejor que han visto en los últimos 4 o 5 años. Seguimos mirando para arriba, pero la realidad es que se ven muy buenos maíces. ¿Qué reflexión o opinión tenés? Sí, en base a esto hagamos una revisión de cómo fueron los meses, pensando en lo que pudo haber sido ya por agosto, septiembre y todavía un poco más atrás, cómo venía el año, que en ese momento fue un invierno tal vez un poco menos llovedor, y normalmente para la siembra de los cultivos de primera, principalmente maíz, necesitamos una recarga del perfil de agua para que se pueda desarrollar con los milímetros que necesita. Y se venía de una sequía encima. Exactamente, se venía de una sequía. ¿Qué es lo que pasó? No se dio durante el invierno, pero se dio durante el transcurso del ciclo del cultivo. Ese ciclo de cultivo, ¿qué es lo que tuvo? El agua que estaba necesitando, las temperaturas que estaba necesitando, que si bien fueron un poco más frescas, digamos, el periodo más fresco se extendió un poquito más hasta más cerca de fin de año de lo que puede ser normal, pero se desarrolló muy bien y, como bien vos decís, apuntan desde el punto de vista agrícola a rendimientos extraordinarios. Independientemente de los que pueden ser los cultivares puntuales de cada una de las marcas de las semillas, en general vienen muy muy bien. Respecto de malezas en los lotes, se está observando lo de siempre, digamos, de yuyo colorado y alguna otra más. Toquemos madera. Todavía no tenemos reportes de algunas malezas, tal vez que son fuera de lo que son las habituales dentro de la zona. Te tengo que decir, sí, se ven las que con las comunes, con las que venimos renegando en las campañas anteriores. Gramínea, Chloris, Equinocloa, Eleucine. Recién acá en la jornada colegas comentaban que empezaron a tener problemas con Digitaria, que bueno, entonces estas jornadas de intercambio apuntan a eso también. Los técnicos están en toda la zona trabajando, y tener esa realidad de primera mano nos sirve para nosotros también ir orientando hacia dónde abordar el problema. Y desde el punto de vista de hoja ancha, haciendo hincapié también en lo que se ha comentado hoy un poco acá, tal vez rama negra no es que dejó de ser un problema, pero ya el productor se concientizó que si no se trabaja de una manera para controlar la rama negra previo a la siembra, luego es muy difícil. Con el colorado estamos en la misma situación. Lo que pasa es que el yuyo colorado tiene nosotros decimos que es la definición perfecta de maleza, porque compite, crece vigorosamente. Muy agresiva. Es agresiva en condiciones en las que vos no podés, en la que el cultivo no desarrolla, en la que vos no podés ingresar al lote para controlarlo y demás. Él desarrolla y viene y demás. Entonces, hoy tal vez los cañones, por así decirlo, están apuntados a lo que puede ser el complejo de gramínea que mencionaba recién, más yuyo colorado. Ingeniero, gracias por estos minutos con Campo e Industria, clarísimo el reporte agrícola, y bueno, obviamente cuando esté finalizando la campaña vendremos aquí para hacer un análisis de lo que ha sido la gruesa 2018-2019. No, por favor, gracias a ustedes por visitarnos. Hay cosas que simplemente están ahí, como si hubieran brotado de la nada. Nos acompañan desde siempre. Pero a decir verdad, nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos, están ahí porque les dimos forma, porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? Heinzmann, primer laboratorio color de revelado digital. Calidad y responsabilidad que nos dan 50 años de experiencia en el ramo. Revelado en el acto, ampliaciones en varios tamaños, fotocarnet, venta de cámaras fotográficas y accesorios, flashes, trípodes, tarjetas de memoria, bolsos, baterías, álbumes, marcos. Heinzmann, Laboratorio Fotocolor, Boulevard Roca 523, teléfono 501-253, Rafaela.
Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli, 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Estamos con Carlos Sender y Eduardo Sender, reconocidos productores ganaderos rafaelinos, con una particularidad. Presentan campos en la zona de General Obligado, allí en el departamento del Norte Provincial, uno de los afectados por la crisis hídrica y estos excesos de precipitaciones que tantos desastres han causado. Todavía, por suerte, y al menos es lo que nos van a confirmar ellos, no se ven esas postales en su establecimiento y en sus campos que hemos visto en otros lugares. Pero la situación es preocupante. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibir a Campo de Industria. Cuéntenos un poco cuál es la situación al día de hoy. Bueno, buenas tardes y los agradezco a ustedes la consulta. Si bien, como dijiste, bueno, en principio que no está totalmente inundado como otra zona, la situación es bastante fea. La única ventaja que podemos decir que tenemos es que todavía no tuvimos que sacar la hacienda como ha hecho otra gente. Pero como ustedes verán en las filmaciones, el campo está en su totalidad con agua. La única ventaja es que quedan algunos lugares secos donde pueden dormir, que es lo que le interesa a la hacienda. Nosotros somos productores de bovino y de búfalo. En este caso, el que se lleva la mejor parte son los bubalinos, porque juntamente son búfalos de agua, lo cual no quiere decir que sea lo ideal para el establecimiento. Hablamos de una producción bubalina y las características del animal, como usted bien describe, es que se adaptan a superficies con cierta rusticidad, suelos marginales, pero también se dedica a la cría de bovinos y a la producción de raza de carne. Allí sí me parece que hay que también tener cierto cuidado respecto a toda esta situación. Cuéntenos un poco si tienen medido cuántos milímetros han caído, porque además de los volúmenes extraordinarios sabemos que la falta de obras en el norte, una zona olvidada, por lo menos lo que uno entiende, es sin duda realmente impactante. Exacto, ahí diste en la tecla. Lo que es falta de obra, desgraciadamente el norte santafesino está bastante olvidado. El campo consta de un estero que en su momento hidráulica de la provincia empezó a no desagotarlo, porque los esteros tienen que tener agua, sino que hacer un estudio de curvas de nivel para que tengan un agua que sirva como, no como ahora que tiene 2 metros de profundidad, ¿no es cierto?, que no sea agua blanca. Sí, como todas las obras se han empezado, hemos tenido que poner, hicimos un consorcio nosotros, hemos tenido que poner dinero. La obra se empezó bien, porque se empezó por la desembocadura, pero quedó a mitad camino y no se terminó. Ahora se ven las consecuencias. Ese estero está completamente desbordado, pero a su vez, como no sirve el estero, no sirven tampoco los campos aledaños. En el bovino se está teniendo mucho problema. Estamos en época de parición. El problema del ternero, que aunque, insisto, tiene lugar seco donde dormir, el ternero se afiebra, se pela, hay que andar con antibióticos. La vaca no se vuelve a alzar porque las condiciones no son las ideales. Y creo que la zona, no digamos dramática, pero está muy, muy embromada. ¿Es un departamento que recibe agua de otras provincias? A propósito de la falta de obras también, se habla mucho de Santiago del Estero, bueno, Chaco está hacia arriba, pero sabiendo que Santa Fe es una provincia de paso, sumado a la falta de obras, hay que tener cuidado cuando llueve, no solamente en el lugar, sino también en las localidades aledañas. Es lo que está ocurriendo. Todo el agua de Santiago y de Chaco pasa por ahí, pasa por los bajos submeridionales, que sirven como lagunas de retardo, porque si no existiría eso, a lo mejor de Santa Fe y demás, no sé en qué condiciones estaría.
Lo que pasa es que son lagunas de retardo, pero productivas, porque hasta se hacía agricultura, se hacía todo. El campo está en lo que era la famosa forestal, o sea, la cuña boscosa. Semejantes quebrachos que todavía quedan, quiere decir que la inundación en sus épocas no lo debe haber afectado tanto, sino no quedaría nada. No es como la zona de los bajos, que no hay monte, no hay nada. Ese es el problema. Viene el agua, aparte del agua propia, viene el agua de afuera. Lo que pasa es que hay un proyecto para hacer una canalización directa que arranque de Chaco a Santiago y que desemboque en el Salado, creo. Ahora, yo creo que el problema tiene que hacerlo después para arriba, porque iba a desembocar a la altura de Tostado o de la 11. Lo ideal sería llevarlo para el Paraná, pero antes de llegar a Santa Fe, porque si viene por el Salado no sé qué va a pasar. De todas maneras, por desgracia, todas estas obras se hacen cuando estamos, todas estas palabrerías se hacen cuando estamos inundados. Cuando pasa la inundación y ahora está seco. Más allá de la producción ganadera, fabrican su propio alimento también con los forrajes. Hay grandes hectáreas y extensión de superficie dedicada también a las pasturas. ¿Cómo afecta esta situación justamente a eso? Bueno, ahí está el problema más grave justamente, porque ahí en forraje se usa sorgo, forrajero, pero se usan bastante las megatérmicas, grama y demás. Y bueno, eso sí, eso está afectado yo diría que en un 80-90%, ¿viste? No sé qué va a pasar. Todavía se puede salvar algo si cambian las condiciones climáticas, pero la meteorología está diciendo que de acá en adelante va a seguir lloviendo todavía. Ese es otro problema. No son baratas, son pasturas muy caras, porque las megatérmicas funcionan porque duran muchos años, pero el costo de implantación es muy alto. Ayuda muchísimo, se adapta a la zona, pero si mañana... El año pasado tuvimos sequía, una sequía que apenas si las pudimos sembrar. Este año se han sembrado 2 potreros y uno creo que tiene medio metro de agua y el otro tiene 60 centímetros, así que no alcanzó a nacer, eso se perdió todo. Y de las que están todavía, no sé la reacción que van a hacer más adelante. Desde el punto de vista productivo, y me da pie al hablar del año pasado, en 2018, ¿cómo le ha ido a la producción ganadera que tienen? Bueno, el 2018 había empezado bien, incluso había mejorado, incluso tuvimos unos precios no buenos, pero sí eran rentables. Lo que pasa es que después a fin de año se empezó a cambiar todo con las nuevas... con los 4 pesos esos que pusieron por dólar. La hacienda hasta ahora pegó un pequeño levante, pero lo que es la invernada es un desastre, porque la invernada hay mucha gente que está vendiendo obligada porque no lo puede tener. Y estamos con los precios igual o inferior de hace 2 años atrás. Eso... y en el medio una inflación y un aumento de costos considerable. No hace falta ni decir nada. Con la inflación, los costos... Porque aparte, sí, uno habla de la inflación, tendría que aumentar, el año pasado fue el 48%. No, los costos de los insumos, el gasoil y todo demás aumentó bastante más que el 48%, que es lo que es necesario para que funcione cualquier establecimiento. Hablemos de la producción bubalina. Uno es más experimentado o tiene más conocimientos respecto a la raza de carne vacuna. Pero cuéntenos un poco, ¿cuál es el proceso de cría y de recría? ¿Con cuántos kilos sale del establecimiento? Bueno, en fin, algunas propiedades o características propias de la raza de este animal que, insistimos, se adapta bien a las zonas marginales. Exacto. Esto hay que tomarlo en cuenta, que funciona bien en ese tipo de campos. No es que no va a funcionar donde hay alfalfa o lo más, pero a lo mejor no es rentable. Porque la carne bubalina tiene menor valor que la del bovino, que me parece lo lógico. Ahora, la gran ventaja que tienen estos tipos de campos es que se puede llegar a la terminación del animal sin necesidad de darle un forraje o balanceado. El animal con la misma tipo de campo de esto lo puede sacar gordo. Hay varios proyectos, hay un proyecto frigorífico en Córdoba que está exportando a Chile, está empezando a hacer, y le dio muy buen resultado, hamburguesas, y después en el delta
en el delta del Paraná, en Entre Ríos, en las islas, hay una firma con marca propia, que exporta, ese sí exporta propio. O sea, tiene futuro, pero hay que tomarlo en cuenta. Son para estos tipos de campos, donde el bovino no puede producir lo que produce el búfalo. Ese es el tema. La carne, bueno, yo hablé una vez, creo que no hace falta repetirlo. Y el proceso de engorde en cuanto a duración, siempre se habla de un negocio a largo plazo en la raza de carne, por lo menos para llevar hasta quilajes al famoso gordo, al novillo pesado, van varios años. Aquí estamos hablando de un animal que sale del establecimiento del campo con 450, 500 kilos, ¿y en cuánto tiempo? Ese animal, si se mantiene al pie de la madre, se puede sacar como destete al pie de la madre de 350 kilos, 330, 340 kilos. Y la madre no tiene ningún problema en criar al próximo ternero. Pero un animal de 450, 500 kilos no puede tener en 2 años, tranquilamente. Con este tipo de pastura. No sé qué pasaría si le damos otra pastura. Pero no, esa es la gran ventaja que tiene. Incluso a donde este animal engorda, el bovino apenas si se mantiene. Y donde este animal se mantiene, el bovino se muere. Por el tipo de pastura, ¿no es cierto? Más allá de que hemos hablado en alguna oportunidad de las propiedades de la carne, el público se renueva, como dice Mirta. Cuéntenos un poco características justamente de la carne. Uno tiene la sensación de haber hablado con productores bubalinos que alguna vez hemos comido carne y no nos hemos dado cuenta. Bueno, la otra vez que les habíamos hablado, ese es el problema grave. Porque venden la carne de búfalo como carne de bovino y lógicamente no te das cuenta, no te das cuenta. Pero en las características de la carne, el colesterol es mucho más bajo, la grasa no está mezclada, se puede separar. Es interesante. Incluso ahora había un señor en Córdoba que empezó a hacer hamburguesas de búfalo y no da abasto, porque uno de los temas del búfalo es que no hay cantidad como para abastecer si se abriría el mercado como tendría que ser. Pero la carne es a ver, si vamos a buscar una carne de un búfalo de 10 años, va a ser tanto como una vaca de 10 años. O sea, hay que compararla en la misma proporción. ¿Y el precio internacional paga mejor? No, el precio internacional, el del búfalo es inferior al del bovino. Pero que es lógico. Lo único, si uno va a comer búfalo en un restaurante en Buenos Aires, de categoría, o en Rosario, entra como carne exótica. Entonces lo va a tener que pagar 3 veces más que lo que vale el bovino. La producción bubalina también se destaca por la leche. Sabemos bien que en el mundo las famosas musarelas, por ejemplo en Italia, provienen de este animal y de esta raza, o por lo menos de una de las razas características. Cuéntenos un poco qué nos puede decir respecto a las propiedades. Las razas bubalinas acá en el país no son muchas. En el mundo hay muchísimas razas de trabajo, pero acá en el país las dos principales son la Murray, que es específicamente más para carne, y la Mediterránea, que es la que se utiliza para leche. La leche de búfalo, no quiero mentir, pero debe estar en un 8% de materia grasa, en comparación, o sea, si bien da mucho menos litros, pero la materia grasa es muy alta, y ahí está la diferencia después. Por eso no hay mejor mozzarella que la de búfalo. Generalmente acá en el país está mezclada. Nosotros tenemos mezclado, el Mediterráneo con Murray, son las dos cosas juntas. Pero hay muchos lugares que se usa únicamente para leche, ¿no? Anda muy bien también. Es otra con esta misma pastura, ¿eh? Ese es el otro tema, porque uno habla del tambo, de leche, de overo, y bueno, las pasturas no son las mismas, el sistema de forraje no es el mismo que vos tenés que darle a esto. Carlos, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Seguiremos de cerca su caso para ver el impacto, esperemos que corten las lluvias, pero el impacto que pueda llegar a tener la falta de obras y si lamentablemente este niño, como parece indicar los pronósticos, hasta marzo o abril se mantiene, veremos cómo sigue todo allí en el campo que tiene en el Departamento General Obligado. Sí, eso es lo que estamos esperando todos.
Lo único que esto ocurre en enero y febrero y se calma en la entrada del invierno, ya es mucho mejor. Ahora, si sigue así a la entrada del invierno, volveremos a hablar, pero no muy bien. Gracias y suerte. Gracias a ustedes, no, al contrario. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se contaron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto para ver cuándo podemos sembrar? Es fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Hasta la próxima.